Ahora el doctor Marcelo Castro nos va a hablar. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría también agradecer al doctor Sofia por su invitación a este interesante curso. La Piolotac, si bien no es la niña bonita de las aplicaciones de la tomografía multicorte, dado que no es tan colorida ni ocupamos reconstrucciones tridimensionales o más exquisitas, es uno de los exámenes que más realizamos y de los exámenes de tomografía más resolutivos. Por lo tanto, tiene una importancia bastante considerable. Revisando un poco la historia, el estudio por imágenes de los cólicos renales o de la litiasis urinaria, en los años 80 el ultrasonido adquirió una importancia fundamental y empezó a utilizarse en forma masiva. Sin embargo, a corto plazo se dieron cuenta de que el ultrasonido era muy sensible en la detección de hidronefrosis, sin embargo, era muy poco sensible en la pesquisa de cálculos ureterales. Posteriormente, ya a mediados de los años 90, con la introducción, después de la introducción de la tomografía helicoidal, este autor, Smith, publicó en la revista Radiology el uso de la tomografía helicoidal no contrastada en el estudio del cólico renal, lo que realmente provocó un impacto trascendente en la radiología y desde esa época empezó a usarse en forma creciente. Bueno, las indicaciones de la Piolotac son fundamentalmente esto, el estudio del cólico renal. También otra indicación no menos importante es cuando hay sospecha de urolitiasis en pacientes asintomáticos o pacientes con antecedentes familiares y en otras ocasiones también como complemento del ultrasonido. A veces cuando hacemos ultrasonido tenemos dudas si realmente lo que estamos viendo es litiasis o es un artefacto en el seno renal. Bueno, las ventajas de este procedimiento son muchas y las hemos clasificado en estos 4 grandes grupos. Y si consideramos el examen propiamente tal, este es un examen rápido en un paciente que llega a un servicio de urgencia muy afligido con un dolor desesperante. Tiene la ventaja de ser rápido, tiene un costo efectivo, es costo efectivo, es un examen no invasivo que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta y en general da muy pocos artefactos de imagen. Para el paciente también es bastante cómodo porque no requiere preparación, aunque idealmente la especificidad aumenta si la vejiga del paciente está llena, no necesita uso de medio de contraste oral o intravenoso y tampoco importa la constitución física del paciente, si bien cuando son excesivamente obesos o excesivamente flacos podemos tener algunos problemas. Para el médico que informa también tiene algunas ventajas. Es operador independiente, un examen que está protocolizado y bien estandarizado. La curva de aprendizaje es relativamente breve y la interpretación es rápida y efectiva. Y para la patología, es decir, para el cólico renal, también es muy bueno porque en forma efectiva permite identificar los cálculos, no importa la composición de esto, salvo algunas excepciones, permite en algunos casos hacer el diagnóstico diferencial. Aproximadamente el 30% de los cólicos renales que ingresan a un servicio de urgencia tienen otras patologías y además nos permite informar sobre el tamaño del cálculo, la calorización y la densidad. Bueno, esto es un poco sobre el protocolo de la Piolotac. Como habíamos dicho, no utiliza ningún tipo de medio de contraste. Tiene que hacerse una adquisición que incluya desde el polo superior de los riñones o incluso un poco más arriba que esto, hasta el piso pelviano, con cortes no menores a 2 milímetros para no irradiar en forma excesiva al paciente y tampoco mayores a 5 milímetros porque eso nos disminuye la sensibilidad. Con reconstrucciones traslapadas entre 1 y 2,5 milímetros con esas técnicas, con ese voltaje y con esa matriz de reconstrucción. Por lo tanto, la utilidad fundamental de la Piolotac es el diagnóstico de litiasis. Y esto se va a basar en 3 pilares o 3 hechos fundamentales. Primero, una adecuada interpretación y posteriormente, y con esta, determinar el signo primario del cuadro clínico, que es objetivar o visualizar el cálculo y otros signos indirectos que también nos permite llegar a un diagnóstico.
La interpretación del Pielo-TAC tiene que ser metódica. Tiene que seguir un orden, empezar desde el polo superior de los riñones hasta la pelvis, hasta la vejiga, siguiendo el trayecto de las vías urinarias, revisándolo en todos los planos, axial, coronal, sagital. Siempre hacerlo en una estación de trabajo, nunca diagnosticar o revisar una Pielo-TAC en placa, ahí se nos van a ir muchos cálculos, y siempre también correlacionar con la clínica. Ahora, una vez que interpretamos el examen en forma adecuada, tenemos que, lo primero, buscar el cálculo. Para buscar el cálculo tenemos que fijar en algunos reparos anatómicos, diferenciar de otras calcificaciones y, por supuesto, diagnósticos diferenciales. ¿Qué reparos anatómicos? ¿Dónde tenemos que ir a buscar el cálculo? Los cálculos habitualmente se van a instalar en los sitios donde el uréter disminuye su calibre en forma fisiológica. Y estos son, en primer lugar, el extremo distal del uréter a nivel de la unión con la pared vesical. Ese es el sitio donde con mayor frecuencia se instalan los cálculos. En segundo lugar, la unión pielo-ureteral. Y en tercer lugar, el sitio donde el uréter cruza los vasos ilíacos. Aquí tenemos un ejemplo de un cálculo alojado en el uréter distal. Vemos el uréter proximal dilatado. Y aquí se ve en el corte axial lo mismo, el cálculo próximo a la vejiga. Aquí tenemos el segundo lugar más frecuente, en la unión pielo-ureteral, el cálculo alojado en ese lugar, con la dilatación secundaria. Y finalmente el cálculo en el sitio donde cruza el uréter los vasos ilíacos, ahí se ve en la reconstrucción oblicua a esta zona. Por supuesto que hay otras zonas donde el cálculo puede instalarse, pero estas son las más frecuentes. Y cuando se instala en otro lugar, hay que tener en cuenta que puede haber una estenosis patológica del uréter. Ahora, tenemos que, además de identificar el cálculo, buscar signos secundarios de obstrucción urinaria, que a veces van a ser los únicos que vamos a poder ver. Primero, dilatación pielo-ureteral. La dilatación pielo-ureteral va a depender de varios factores. Va a depender primero de la evolución, las horas o el tiempo de evolución del cuadro. Y segundo, va a depender de la ubicación de la pelvis renal. Cuando hay riñones con pelvis extrarrenal, la dilatación va a ser más precoz y más importante. Aquí tenemos un ejemplo de una dilatación pielo-ureteral, lo mismo en la imagen de la derecha. Posteriormente tenemos otro signo que es muy específico, sin embargo no es tan sensible, que es el signo del anillo, y es el tejido que rodea el cálculo en forma como de donut, que corresponde a las paredes del uréter que están edematizadas, que eso nos permite diferenciar también de otras calcificaciones. Otro signo secundario es el edema de la grasa del espacio perirrenal y de la grasa que rodea el uréter y el sistema colector. Aquí podemos ver cómo aumenta la densidad de la grasa perirrenal. En este caso aquí es un poquito más notorio, incluso puede engrosar la fascia perirrenal y la grasa periureteral. Esto se va a acentuar si hay una infección sobreagregada. Nefromegalia, también otro signo bastante frecuente, especialmente en obstrucciones ureterales de mayor data. Y este signo, que no encontré una imagen mejor que esta, pero a veces suele verse, que es la ausencia de la pirámide blanca. La pirámide blanca no es más que la densidad que adoptan las pirámides de la médula renal en el estudio sin contraste, que cuando están edematizadas por congestión, es decir, por un aumento de la presión hidrostática, como en una obstrucción ureteral, se pierden. Esto también puede verse en infartos renales, en procesos inflamatorios, etc. Sin embargo, no todo es tan fácil y podemos equivocarnos porque hay otras calcificaciones que nos hacen cometer errores. Si nosotros vemos una calcificación en la zona o en el retroperitoneo o en el sitio donde transcurre el uréter, debemos determinar si esa calcificación realmente está en la vía urinaria. Y para esto tenemos que recorrer el sistema urinario desde la pelvis renal, desde el riñón, hacia distal, hacia abajo, posteriormente hacia arriba, lo mismo como si avanzáramos por un camino y miráramos por el espejo retrovisor. Tenemos que revisar esto varias veces hasta convencernos de que ese cálculo está en la vía urinaria. ¿Qué otras calcificaciones podemos ver?
los flebolitos frecuentemente es una causa de error, y yo no sé por qué, pero habitualmente los flebolitos se ubican en el mismo lado donde el paciente tiene el cólico renal. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un flebolito que está en el sitio. Efectivamente, este paciente tenía un cólico renal derecho y estaba en la zona cercana a donde transcurre el uréter distal, y vemos la calcificación y vemos este signo que es como una cola de cometa, que es el signo de la cola, aquí para que se acuerden de la cola, que tiene una especificidad bastante alta y una sensibilidad relativamente buena. Otra calcificación bastante más infrecuente es el apendicolito, en este caso un paciente que también tenía un dolor cólico derecho. Vemos en la tomografía, en el corte axial, una calcificación rodeada por un anillo de tejido blando, lo que corresponde al signo del anillo, o podría corresponder a ese. Sin embargo, en la reconstrucción sagital vemos que esta calcificación está en el interior de una estructura tubular que, si la seguimos hacia lateral, se comunica con el ciego, y que tiene un fondo de saco aquí y que corresponde a un apendicolito. ¿Qué pasa si revisamos la piel-OTAC y no observamos cálculos, pero sí hay signos de obstrucción urinaria? Aquí no hay que desesperarse y siempre va a aparecer algún signo que nos va a ayudar. Las alternativas más probables son estas: que el paciente recién haya expulsado el cálculo, que estemos cursando con un cuadro inflamatorio, una pielonefritis aguda, etc. O, en casos excepcionales, que el paciente esté haciendo una obstrucción urinaria por un cálculo radiolúcido a la piel-OTAC y que se ve habitualmente el paciente con SIDA en tratamiento con inhibidores de la proteasa, como por ejemplo indinavir. En esos pacientes tenemos que sospechar litiasis radiolúcida. ¿Qué pasa si no tenemos cálculos ni tampoco signos indirectos de obstrucción urinaria? Bueno, tenemos que descartar compromiso parenquimatoso renal, infarto renal, proceso inflamatorio, etc. Y por supuesto el diagnóstico diferencial, y tenemos que volvernos a la vieja práctica de preguntar y examinar al paciente, cosa que cada día los radiólogos tenemos que hacer con mayor frecuencia, porque cada día las atenciones en urgencia son más rápidas y los antecedentes clínicos que recibimos son más escasos. Y por supuesto las posibilidades diagnósticas son múltiples, especialmente, bueno, toda la patología renal, compromiso en la fosa ilíaca derecha, en especial apendicitis aguda, la fosa ilíaca izquierda, diverticulitis, etcétera, etcétera. Bueno, en algunos casos, cuando evaluamos la piel-OTAC, quedamos con dudas, quedamos preocupados, no quedamos tranquilos del diagnóstico que hicimos o de la patología que descartamos. En estos casos, recomendamos usar medio de contraste. Por ejemplo, si no estamos claros si la calcificación está en el uréter o está fuera del uréter. Cuando sospechamos que hay una pielonefritis, cuando sospechamos que puede haber un absceso, un tumor, un infarto o masas renales. En estos casos recomendamos usar medio de contraste, pues la patología subyacente a lo mejor es bastante más importante que el cálculo renal. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo. Este es un paciente que llegó con un cólico renal. La piel-OTAC, que ven aquí en el ángulo superior izquierdo, fue negativa para litiasis. Sin embargo, llama la atención este aumento de volumen nodular, cortical, que se ve en los dos riñones. Sugerimos estudio con contraste, y aquí vemos que esta masa o este nódulo capta contraste, lo mismo que el del lado izquierdo. Estas son las reconstrucciones coronales, y este paciente resultó tener 2 carcinomas de células renales, que era bastante más importante que un cuadro de litiasis urinaria eventual. Esta paciente, una paciente que cursaba el tercer trimestre de embarazo y debutó con un cólico renal izquierdo. La radiografía simple mostró 2 calcificaciones en la pelvis. La piel-OTAC vemos hidronefrosis, que eventualmente podría ser secundaria a la gestación. Y en la pelvis menor vemos esas 2 calcificaciones, pero la pregunta es, ¿los 2 son flebolitos? ¿Uno es cálculo? ¿Cuál es el cálculo? Bueno, y estas son las reconstrucciones. Vemos la reconstrucción sagital, ahí tenemos las 2 calcificaciones. Vemos las 2 calcificaciones ahí y el feto ahí que pareciera que estuviera arrancando eso. Y en la reconstrucción oblicua vemos que la más chica se ubica en el extremo distal de un conducto que pareciera ser el uréter, y correspondió esta a la calcificación ureteral, lo que se extrajo posteriormente por endoscopía. Bueno,
Otros casos, 2 pacientes que, aunque no me crean, llegaron al mismo día con cólicos renales derechos. Tenemos una calcificación más o menos parecida. Esta pareciera tener el signo de la cola, lo que podría ser más sugerente de flebolito. Este no tiene signo de la cola, pero tampoco tiene el signo del anillo, que sugiere la presencia de litiasis. Sugerimos usar medio de contraste. Y en el caso de la derecha, vemos que la calcificación está por fuera del uréter, por lo tanto era un flebolito, y la otra se perdía en un uréter ligeramente dilatado, por lo tanto era un cálculo. Bueno, el futuro en Pielotac va un poco hacia medir las densidades y qué utilidad tiene esto en la práctica clínica y un poco tratar de reducir la radiación de estos pacientes, de estos exámenes. Bueno, las densidades, como ustedes saben, son expresadas en unidades Hounsfield y esto se ha discutido mucho y lo han investigado y siempre lo preguntan los urólogos. ¿Qué densidad tiene? El valor de la densidad es bastante relativo y es bastante polémico lo que está publicado en este momento. Sin embargo, bueno, hay algunos parámetros. Si tiene menos de 1000 unidades Hounsfield, tiende a ser más ácido úrico, pero eso también lo podríamos ver en una radiografía simple. Y si tiende más de 1000 unidades Hounsfield, en general son cálculos calcificados con hidroxi o de hidroxiapatita. Bueno, lo otro es reducir la radiación, especialmente en pacientes, en mujeres en edad fértil. Vimos que las mujeres son más sensibles, así que hay que cuidarlas. Y bajando la dosis, no vamos a perder mucho en el rendimiento de este examen. Acuérdense que estas son patologías que se van repitiendo. Un paciente que tiene un cólico tiene 40% de probabilidad de repetirlo. Bueno, y finalmente, en resumen, yo quise poner aquí lo más trascendente. Yo creo que lo más importante para obtener un máximo rendimiento de la Pielotac es primero una indicación clínica precisa. La clínica para nosotros, radiólogos, es fundamental, aunque tengamos equipos cada vez más sofisticados. Después, una evaluación metodológica de las imágenes, y les recomiendo para esto leer el discurso del método de Descartes. Y finalmente, considerar siempre los diagnósticos diferenciales. Con esto vamos a obtener que realmente es un excelente examen, que tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta, y probablemente hay algunas cosas que me quedan en el tintero, así que les recomiendo, si quieren más información, leer esta página. Muchas gracias.